He preparado algo especial para ti. Te voy a enseñar una técnica que he utilizado con algunos de mis estudiantes para sacarlos del estancamiento en que han estado por años. Una técnica que se aprende en una sola sesión. Voy a explicarla aproximadamente en 10 minutos. Veamos una posición cualquiera que se dé en la práctica. E4, E5, alfil C4, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D3, D6, alfil G5, alfil G4. Movimientos todos normales de desarrollo de parte y parte. Lo importante es aquí, en este punto. Te pregunto, ¿qué jugarías con las blancas? No es un ejercicio de encontrar combinaciones ni nada por el estilo. Simplemente pregunto cómo responderías a la última jugada de las negras. Imagínate que estás jugando esta partida, pausa el video y piensa en cuál sería tu movimiento con las blancas. Bien, ahora te voy a mostrar las estadísticas de qué hacen normalmente los jugadores aquí. Tenemos aquí la base de datos con alrededor de 1000 partidas para esta posición y te cuento que el movimiento ganador es alfil por F6 y en unos minutos te explicaré por qué. Vemos que aproximadamente el 20% de los jugadores encuentra el movimiento ganador mientras que el 80% no. Esta estadística no es particular a esta posición, es un patrón que se repite. En general, este mismo comportamiento lo podríamos ver en cualquier posición. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué solo el 20% encuentra el movimiento ganador? ¿Y cómo podrías tú meterte en ese 20%? Te voy a explicar primero unas ideas generales para que entiendas la importancia de esto. Luego te enseñaré cómo encontrar un movimiento ganador como este en la práctica. En toda partida de ajedrez se ponen en juego dos cosas, tu comprensión general y tu habilidad de cálculo. Estas dos habilidades trabajan en conjunto. Lo que yo he encontrado es que los jugadores principiantes y de nivel intermedio tienden a evitar el cálculo. Por lo tanto, si tú aprendes a calcular de forma fácil y correcta, automáticamente podrás duplicar tu fuerza. En teoría, los jugadores principiantes y de nivel intermedio saben cómo calcular. Saben de jugadas candidatas, de evaluación de variantes, etcétera, etcétera. Pero en la práctica esto les resulta agotador y una pérdida de tiempo. Así que en sus partidas estos jugadores simplemente hacen movimientos automáticos con sentido común. Y eso es lo que vemos en esta posición. Las estadísticas muestran que lo más jugado es F3. El jugador simplemente ve su dama atacada aquí y entonces bloquea el alfil con el peón. Sencillo, ese es su razonamiento. Y esto no es del todo malo. No es malo hacer movimientos sencillos o pensar en simplificar las cosas. Es entendible que se quiera ahorrar tiempo. Sin embargo, hay posiciones concretas, como la que vemos en este momento, aquí, donde puedes ganar la partida si haces exactamente el movimiento correcto. Alfil por F6 gana la partida de inmediato, mientras que F3 simplemente mantiene las cosas igualadas. Por lo tanto, lo que necesitas aprender primero que todo es cuándo hay que calcular. Calcular es algo exigente, por eso no hay que hacerlo en cada jugada, pero tampoco debemos evitarlo por completo. Mucha atención, no te voy a pedir que cambies por completo tu forma de jugar, pero sí te voy a pedir que hagas algo adicional. Aprende cuándo y cómo calcular de la siguiente manera. Vas a calcular siempre que haya contacto entre las piezas, cuando las piezas se enfrenten directamente. En ningún otro caso es necesario calcular, podrás hacer tus movimientos aplicando el sentido común. Te lo explicaré mejor recorriendo rápidamente los primeros movimientos de esta partida. Juega C4, cero cálculo, E5, nada por calcular, alfil C4, tampoco calculas, solo desarrollas una pieza, caballo C6, caballo C3, un movimiento que se hace casi sin pensar, caballo F6, D3, preparando el desarrollo, D6, alfil G5, bien, no hay que calcular nada, alfil G4. Y aquí el alfil apunta directamente a tu dama, hay contacto. Este es el momento para calcular. Tienes que invertir algo de tiempo para calcularlo, ya no es momento para jugadas normales. Si haces aquí algo como F3 o caballo F3, si te acostumbras a hacer siempre movimientos de sentido común simplemente, no vas a poder ser un jugador fuerte. Un poquito de cálculo en cambio te recompensará enormemente. Bien, esas son las ideas generales. Ahora te voy a enseñar exactamente cómo lograr esto en la práctica. Cuando estés calculando variantes, debes calcular movimientos que limiten las opciones de tu oponente. Así será más fácil porque no tendrás que calcular decenas de respuestas de tu oponente. Solo hay que encontrar movimientos que obliguen a que tu oponente responda y eso será suficiente. Este tipo de movimientos son jaques, capturas y amenazas. En esta posición, por ejemplo, no hay jaques. Bueno, solo alfil por F7, pero esto se descarta rápidamente, ahí no hay nada. En cambio, en cuanto a capturas, podríamos tomar con la dama en G4 o tomar con el alfil en F6.
Luego tenemos que calcular exactamente cada línea y ahí ya las cosas se complican. Por eso te voy a dar una idea que hará que calcular sea más fácil. La teoría clásica dice que debes calcular cada línea hasta el final y visualizar en tu mente el resultado para evaluar quién queda mejor. El problema está en que si tu habilidad de visualización no es muy buena, esto no funciona. No tendrás nada claro en tu mente después de calcular todos los movimientos posibles. Difícilmente visualizarás las posiciones resultantes y mucho menos sabrás quién queda mejor. En lugar de hacerlo así, podemos hacerlo fácilmente. Mi consejo, mucha atención, es evaluar el balance material en cada turno, cuando estés en posiciones con capturas como esta. Entonces vamos a hacerlo así. Calculas alfil por F6 y piensas, he ganado una pieza. A partir de ahí ya seguirás calculando. Si el mismo balance material se mantiene hasta el final, es decir, juegas aquí esto, deberías ganar porque tienes una pieza de más. Así solo hay que calcular variantes donde ese balance cambie drásticamente. Veamos, si las negras ahora toman el alfil en F6, tú tomas el alfil en G4. Esto es solo un intercambio de piezas. Este par de jugadas no cambian el balance material y recordamos que ya tienes una pieza de más. Por lo tanto, no hay que preocuparse por la respuesta dama por F6. La otra respuesta posible aquí sería alfil por D1. Y en ese caso tú haces alfil por D8. Ambos bandos toman la dama. El balance no cambia. Tú sigues teniendo una pieza de más. Simple. ¿Qué más sigue? Las negras podrían ahora tomar el alfil con la torre. Y tú podrías hacer exactamente lo mismo. Otro intercambio de piezas iguales. Sigues teniendo una pieza de más. ¿Entiendes lo que te quiero mostrar? No necesitas visualizar exactamente las piezas que se quedan o se van. Solo hay que ver si alguna jugada puede cambiar drásticamente el balance material. Si aquí no tomaran las negras el alfil, sino que en cambio tomaran con el alfil en C2, tú podrías también tomar en C7 o retroceder con el alfil. Porque recuerda que tienes una pieza de más y esto es una ventaja ganadora. Con lo cual calcular así es muy fácil, no tienes que gastar mucho tiempo ni energía en evaluar todas las consecuencias. Esta es otra posición normal, es el turno de las blancas. Observa, ¿necesitas calcular variantes para decidir tu movimiento con las blancas en esta posición o no? Depende de lo que busques. Podrías hacer un movimiento normal como caballo de 2, que no requiere ningún cálculo y estaría bien. De hecho, todos los movimientos blancos hechos hasta el momento no han necesitado de ningún cálculo. Son todos movimientos de sentido común. Ahora, en esta posición, el movimiento más jugado es caballo D5. Si piensas jugar caballo D5, definitivamente debes calcular. Caballo D5 pone en contacto varias piezas. Además debes calcular porque con caballo D5 parece que podrías ganar una pieza. Al mismo tiempo, si no calculas bien este movimiento, podrías perder de inmediato. Es un momento crítico. Por lo tanto, si quieres jugar caballo D5, debes calcular. Es uno de los pocos momentos donde debes dedicar más tiempo para decidir tu movimiento. Incluso aunque estés jugando una partida rápida, hay que calcular porque puedes ganar o perder de inmediato. Si no quieres calcular, simplemente juega caballo E2. Pero no podrás llegar a ser un jugador fuerte si no calculas en momentos como este. No vas a subir de nivel si no trabajas en tu habilidad para calcular. Entonces, aquí te dejo esta tarea. Escribe en los comentarios si caballo D5, que es el movimiento más jugado, es bueno o malo y por qué. Para hacerlo bien tendrás que aplicar la técnica que te he estado explicando aquí. Es decir, que tendrás que poner atención al balance material en cada turno. Así sabrás fácilmente quién gana. Si no estás seguro de tu respuesta, revisa los comentarios de los demás. Seguramente alguien lo hará bien. Podrás comparar y discutir la solución. Por otro lado, si quieres que te ayude un poco más a progresar en el ajedrez, hay buenas noticias. Ya está disponible nuevamente el curso Las 7 claves para la victoria. Los interesados en tomarlo pueden hacerlo ahora. Los nuevos estudiantes recibirán múltiples beneficios. Tendrán acceso a un grupo privado de estudio donde podrán preguntarme lo que necesiten y discutir con los demás estudiantes hasta comprender a fondo las ideas del curso. Tendrán un descuento de 50% y además recibirán 2 cursos extra totalmente gratis. Esta promoción solo estará disponible por unos días. Dale clic al enlace para más información.